día martes y también los jueves hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Está la inteligencia artificial, pero también está la inteligencia natural de Francisco Aravena para acompañarnos. ¿Cómo estás, Pancho? No, no te gustó. Los datos te contradicen. Pero, ok, está bien. No es una mala desinformación para mí. Bueno, he dicho mentiras peores. Exacto, mira, lo que sí tengo es entusiasmo. Ah, muy bien. Y sabes que hay cosas que me entusiasman mucho de la ciencia, y cada vez como que uno tiene oportunidad de entrevistar o de leer de diferentes cosas que obviamente no sabe nada, y por eso se asoma con mucha curiosidad. Y hay dos cosas en el último tiempo que han asomado para mí como materias de interés. Uno, la microbiota. Muy en boga. Interesante, sí. Muy en boga. Sí. Y también hay un libro bien bueno sobre la microbiota. Se llama Contenemos multitudes. Contenemos multitudes. De Ed Young. Ah, no es de Mugir. No, ese es otro, ya. No es otro. Ya. Bueno, bien, yo contengo multitudes, así se llama. I Contain Multitudes, porque es una cita de Walt Whitman. Del periodista Ed Young, y es fascinante para introducirse en este mundo. Y otra de las materias de interés es el C. elegans, que es un tipo de gusano muy utilizado en investigación científica, porque al parecer es un modelo muy simple. Le vamos a preguntar a nuestra entrevistada de hoy, porque trabaja con con este tipo de gusanos, pero además tiene una característica, que son transparentes todo el rato. O translúcidos, debería decir. Mira. Entonces es más fácil la observación de sus distintos mecanismos. ¿Está reemplazando dentro de tus fetiches a la mosca y la fruta? Mira, va por ahí. Va por ahí, ¿ah? Va por ahí. Es como un... ahí compite. Para que no se confíen. Vamos a conversar con la doctora Andrea Calixto. Ella es investigadora del Centro Interdisciplinario en Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, y ella trabaja justamente en su laboratorio con esta clase de gusanos, los C. elegans, que en una investigación reciente realizó un hallazgo súper interesante respecto no solamente de cómo la microbiota de este gusano juega un rol clave a la hora de su adaptabilidad en el entorno, es decir, por ejemplo, prevenir las amenazas de las bacterias, que las bacterias son su elemento, y discriminar rápidamente cuáles bacterias le pueden generar enfermedad, sino que también traspasar, y esto es muy interesante, traspasar ese conocimiento a sus descendientes. Ah, mira. Muy interesante, porque obviamente además estas son conclusiones, son pistas que podemos eventualmente extender a otras especies, incluido quien te habla y quien te escucha. Doctora Andrea Calixto, buenas tardes, muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Buenas tardes, un placer estar con usted, y bueno, muchas gracias por la introducción al tema. ¿Lo dije todo bien? Es extremadamente precisa, y también no tanto... Estamos escuchando más o menos mal. Sí, doctora. Sí. ¿Aló? Sí, ahí parece que las podemos escuchar un poquitito mejor. Estamos ahí con algún tema de conexión. A ver, ¿la escuchamos ahora? Sí. Ahora sí, perfecto. Ya, bueno, nada, que quería agradecerles porque hicieron un resumen perfecto del trabajo que estamos haciendo, y también les quiero agradecer que estén destacando el rol de los organismos chiquititos en la investigación. Chiquititos tanto como la mosca como el gusano, y muy importantemente las bacterias, así que desde ya les agradezco, porque es lindo escuchar eso en la radio o en cualquier medio de información al colectivo, a los otros bípedos que nos escuchan. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a usted por la oportunidad, y es todo mérito de Pancho, que se maneja mucho, sobre todo con estos seres chiquititos. Muy bien. Doctora, quería preguntarle primero, antes de que entremos a la investigación en particular que queremos destacar en esta entrevista, primero, ¿cómo llega usted a establecer este campo de estudio? Porque entiendo que los C. elegans, este tipo de gusanos, se utilizan en estudios, particularmente la genética del desarrollo, desde los años 70, pero el estudio de la microbiota es un poco más reciente, ¿no? Sí, el estudio, bueno, la microbiota la vinimos a hablar en colectivo más bien tarde, porque
la microbiota o las bacterias en general que nos habitan han ayudado a nuestra evolución. Digamos, las bacterias siempre han estado en contacto con todo lo que se mueve y han sido muy importantes en nuestro camino, desde ser bacterias, de ser gusanos, a pasar por todo el desarrollo de las especies y la humanidad también. Y son claves en todo lo que hacemos. Todos los organismos están habitados por múltiples bacterias y esas bacterias también definen la forma en la que nos comportamos, la forma en la que somos saludables o nos enfermamos también. Y bueno, afectan todos los parámetros que se pueden ver, digamos, todo absolutamente. Entonces, el trabajo en el que ustedes miden la microbiota se encuentran con sorpresas. Entonces, claramente que es importante estudiarla, pero es muy antigua. Lo que pasa es que nosotros siempre llegamos un poquito tarde a las cosas, porque también siempre estamos mirándolo todo desde el punto de vista de los humanos, y eso a veces nos cuesta caro, nos cuesta tiempo llegar a las cosas importantes, y bueno, y este es uno de los casos más emblemáticos de empezar a reconocer la microbiota en este siglo, cuando en verdad siempre ha sido muy importante. Ahora los antiguos lo sabían, a pesar de que no los podían ver, no tenían instrumentos para poder observar las bacterias, pero de todas maneras utilizaban el conocimiento de eso, porque muchos años atrás, hace miles de años, los chinos hacían trasplantes de microbioma, ¿sí? Lo que pasa es que le llamaban a eso la sopa dorada, por ejemplo, que era una sopa de las cosas que reciclamos al ambiente, nuestras deposiciones y nuestra orina, por ejemplo. Hay un conocimiento muy antiguo que rescata los organismos que vivían ahí como conductores también de la salud en los humanos. Que es un procedimiento que actualmente se practica, ¿no? El trasplante fecal. Exactamente. Sí, pues. Antiguamente se hacía sin tanto protocolo, pero actualmente se hace con bastante más protocolos, se aíslan las bacterias y se trasplantan solo las bacterias, no el resto del material. Claro. Ya. Eso nos tranquiliza, doctora. Sí, disculpe. Sí. Hay cosas que siempre dan risa. Hay ciertas conversaciones que siempre dan risa. Bueno, el tema de las deposiciones es una de ellas. Igual tiene sentido, porque antes estabas con Ale Mulet hablando de gastronomía, entonces... Pancho. Claro. Sí, pero yo no sé qué opinan ustedes, pero tenemos un movimiento acá armado en contra de la superhigiene, que en definitiva interesante. Sí, es decir, nosotros tocamos muchas cosas y después nos metemos las manos a la boca, y eso es recomendable desde el punto de vista de que no estemos en un país donde hay cólera o donde hay disentería u otras enfermedades terribles, donde sí la higiene es más importante, pero tenemos que recordar tocar con lo que vivimos, le damos besos a nuestras mascotas, nos besamos entre nosotros. Eso también son formas de transmitir de solidarizar los microbios. Ahora, a Pancho le está dando ataque. Pancho está un poquito top. Nada, no. Pero de hecho, con la pandemia, la única persona feliz es Francisco Aravena, porque le ha permitido. ¿Tú eres fanático de la higiene? Sí, es un fanático de la higiene. Son mitos. Tiene cierta fobia a los microbios. Ya, bueno, mejor no sigo. Doctora, para hablar bien en serio, estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Andrea Calixto. Ella es investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. A ver, Pancho le preguntaba un poco cómo llega a esta investigación, o más bien a este tipo de gusano, ¿no es cierto? El C. elegans. ¿Cómo pasa de ahí al tema de la microbiota y a descubrir también, a poder describir este mecanismo tan interesante en que reconoce y aprende de las amenazas y es capaz además de transmitirlas a las siguientes generaciones? Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Me lleva un poco un flashback a la historia original. Mira, el gusano, que su nombre completo es Cenorhabditis elegans, es un nemato modelo, es un amor a primera vista. Aquellos que trabajamos con gusanos nos volvemos proselitistas del gusano rápidamente, que uno empieza a ver
todas las bondades del sistema y cuánto se parece a los humanos. Entonces ahí hay una asociación también cuasi poética, filosófica de cuánto realmente hemos evolucionado desde los gusanos, ¿no? Algunos lo ven como algo peyorativo, mientras que aquellos que trabajamos con el gusano lo vemos como un asunto de honor. Qué rico seguir pareciéndonos a los gusanos, porque los gusanos son extremadamente inteligentes y han sido importantísimos en el descubrimiento de muchos mecanismos celulares, fisiológicos de la vida. Entonces yo llegué al gusano porque yo quería trabajar con animales, no me gustaba la idea de trabajar in vitro, donde uno siempre está trabajando fuera de contexto. Quería trabajar en un organismo que además responde a los estímulos, donde tú puedes ver la conducta producto de las intervenciones que tú haces. ¿Sí? Pues a mí me gusta mucho estudiar la conducta de los organismos ante los estímulos medioambientales. Casualmente el gusano es un bacterívoro. La mayoría de los, no sé si ustedes lo sabían, pero a mí me gusta contar esto, de que 4 de cada 5... Ups, se nos fue ahí la comunicación con la doctora Calixto, no sé si se cortó o Sí. parece que hay algún tema de la señal, vamos a tratar de retomarla. Estamos retomando, claro, me parece, ella sí. trabaja la doctora trabaja en un ámbito que para personas poco serias como nosotros, Pancho, la verdad que, claro, provoca todo tipo de asociaciones. Tenemos pero diferentes dimensiones todos como seres sí, humanos. es Ahí verdad. recuperamos Ahí contacto. recuperamos, doctora, sí. Bueno, nada, no se perdieron nada. 4 de cada 5 animales es un gusano. Entonces, es importante darse cuenta que son los organismos más frecuentes en la biosfera, ¿sí? Estos organismos además comen bacterias, son bacterívoros. Entonces, gracias a eso fue que yo llegué al microbioma. Entonces, todo nace en el gusano, ¿bien? Y cómo llegué cómo llegamos realmente, porque siempre trabajamos con más personas, a esta investigación es observando. La forma más linda, de mi punto de vista, de hacer investigación es la observación. Y cuando tú observas y algo te llama la atención, es cuando preguntas por qué ocurre esto. Entonces, observando los gusanos, nos dimos cuenta que cuando ellos eran enfrentados a bacterias patogénicas, bacterias que enferman a los humanos, porque utilizamos bacterias humanas, los gusanos aprenden y esa información de estás en presencia de un patógeno se la pasan a su progenie, que tú lo resumiste muy bien en la introducción, que tomar una conducta de evasión. Claro. Ellos cuando reconocen la bacteria la evitan. Entonces, si ya dijimos que los gusanos se alimentan de bacterias, es evitar un alimento que es dañino para ti. Y esto es transmitido a través de las generaciones, pero no solo a los hijos, sino también a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, por 5 y más generaciones. Los animales recuerdan que sus antepasados se encontraron con esta bacteria patogénica y por lo tanto aprenden a evadirla, lo cual en el caso nuestro sería muy importante. En el caso de que nosotros tuviéramos esa capacidad de poder aprender de las memorias de nuestros antepasados. ¿Te das cuenta la dimensión que eso tomaría? Digamos, poder transmitir la experiencia, que es algo que actualmente se considera algo imposible. Es decir, lo que tú aprendes en tu vida, tus hijos no lo pueden colectar. Tus hijos tienen que volver a vivir la experiencia para poder tomar una determinación con respecto a eso. Y eso, de cierta manera, es ineficiente, porque cada vez tienes que volver a empezar el proceso. Empezar de cero. Exactamente, mientras que los gusanos no, porque en ellos les va la vida. Ahora a nosotros también nos puede ir la vida en ellos, lo que pasa es que no lo reconocemos. ¿Te das cuenta? Si nosotros comemos mal, también nos va la vida en ellos, porque nos enfermamos, pero la gente tiene problemas para aprender este tipo de experiencia, incluso en su tiempo presente, ni hablar de pasárselo a las progenies. Nosotros necesitamos que la mamá o la abuelita nos diga, eso no se come porque hace mal, ¿cierto? Claro, ahora, claro. Y aún así no le hacemos caso. ¿Sí? Claro. Ahora, entiendo que se ha descrito esto que se ha llamado el paisaje del disgusto, el paisaje del asco, ¿no? Esta como capacidad que tienen distintos animales de alterar su comportamiento para evitar infecciones, y esto es algo que entiendo que se ha observado en diferentes especies. Ahora, lo interesante acá de lo que estamos hablando de su investigación es que describe
corríjame si me equivoco, cómo molecularmente se traspasa este conocimiento a la progenie del gusano, ¿correcto? Sí, exactamente. Bueno, ese es un tema fuerte en estudio actualmente porque realmente es un cambio de paradigma. Es decir, la pregunta es dónde se guarda la memoria. ¿Dónde está la memoria? Claro. ¿Dónde está la memoria? Entonces nosotros estamos acostumbrados a saber que la memoria está en el cerebro. Claro. Entonces, y también sabemos que para que una cosa se transmita de una generación a otra, tiene que ir en la línea germinal, en las células germinales, que son las que dan origen al próximo individuo. Ya en el caso nuestro, en los ovocitos, en los espermios, tiene que viajar de esa manera para poder aparecer en el nuevo individuo. Entonces, la investigación nuestra lo que indica es que las bacterias le pasan información genética al gusano, y la forma en la cual le pasan la información genética es un objeto de estudio en el momento, que es cómo logran transmitir ese pedacito de material genético a través de todas las células del gusano para que llegue a las neuronas, para que tomen la decisión, pero también para que llegue a la línea germinal, donde están los gametos que van a dar origen al próximo individuo. Nosotros descubrimos que este material era un ARN que casualmente todo el mundo está hablando del ARN ahora por la vacuna claro, del COVID. Claro. ¿Sí? Ahora, el ARN del cual estamos hablando es mucho más cortito que el ARN que se está hablando hoy para las vacunas, porque ese es un RNA mensajero, mientras que el que nosotros estudiamos es uno mucho más pequeñito que tiene pocas pedacitos de información genética, pero eso precisamente es una ventaja porque le permite moverse entre células y llegar hacia los tejidos germinales. Y también le permite salir de los tejidos germinales una vez que se ha formado el nuevo embrión y de nuevo volver al cerebro de manera de otorgarle la habilidad a los hijos de recuperar esa memoria que le pasaron los padres. ¿Ya? Esto es de momento suena como ciencia ficción, ¿cierto? Pero eso es lo que nuestra investigación arrojó. Y hay otros trabajos, muy pocos, incipientes en este momento, que también han demostrado que estos RNAs pequeñitos o ARNs pequeñitos también sirven como transmisores de memoria entre células. Ahora, lo más fuerte de la investigación nuestra es que son las bacterias, es decir, es una información genética de otro organismo el que está transformando al nuevo organismo, y esto resulta ser extremadamente útil, ¿ya? Porque son justamente el material genético es capaz de duplicarse y de esa manera mantenerse también en las nuevas generaciones. Este mecanismo, doctora, estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Andrea Calixto, investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. ¿Es un mecanismo único de esta especie, o esto es algo que se puede describir a partir de esta especie, pero que se supone que existen muchas otras? Sí, esa es una excelente pregunta. Mira, es muy raro que en un organismo de este mundo ocurra algo exclusivo de ese organismo. Claro. Sí, es extremadamente extraño todos los mecanismos. Ups, la perdimos nuevamente la doctora Calixto. Vamos a tener que, desgraciadamente, sí, ahí estamos con problemas en la comunicación. Vamos a tener que recuperarla para ahí la tenemos ya. Doctora, desgraciadamente se nos va y iba a decir viene. que se nos acaba el tiempo. A ver si pudiera terminar de responder esta pregunta y desgraciadamente la tenemos que despedir. Sí, doctora, ahí sí. Sí, yo siempre los escuché a usted. Mire, no, ya. lo que te decía es que es muy difícil que exista un mecanismo que sea propio de una sola especie. Lo que falta es hacer la investigación que lo demuestre. En el caso de los humanos, hablar de generaciones es más complejo porque las generaciones toman muchos años, mientras que en los gusanos en 3 días tienes una nueva generación. Entonces, esto es un objeto de estudio en muchas otras especies. Ya se ha demostrado el paso de esa información en ratones, en otros roedores, y es un asunto de tiempo solamente. Los fenómenos biológicos son conservados a lo largo de la evolución.
Perfecto, doctora, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Andrea No, un Calixto, placer. investigadora, como les decía, del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, un centro muy amigo de este programa, Sí, además. Sí. siempre excelente, siempre excelentes expertos, expertas e investigaciones que abordamos desde Muchas ahí. gracias Muchísimas a gracias. ustedes. Gracias, doctora, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pancho, bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves, Muchas con todo gracias. gusto. Gusano.